Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que tienen una motocicleta, de cuáles son las compañías más convenientes para asegurar este tipo de vehículo. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica con la visita del economista Lorenzo Sigogravina. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí con la presencia, como siempre, de Santiago Chelada. También está con nosotros Yamila Escala, con toda la información de seguros. Y también contamos con la presencia de Ramiro Marra para repasar lo sucedido en los mercados de capitales en estos últimos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola. Gracias por estar aquí. Gracias, Ramiro, por estar aquí. Bueno, vamos a arrancar con todos los temas que tenemos. Para hoy vamos a comenzar repasando la actualidad económica y en estos últimos días el riesgo país se ubicó en su nivel más alto desde principios de septiembre y todo esto a pesar del respaldo del Fondo Monetario Internacional y del compromiso del gobierno para llegar al déficit cero el año que viene. Santi, sin lugar a dudas, viene siendo un factor central en esto el panorama electoral, ¿no? Se le asigna evidentemente una probabilidad importante a que gane un candidato que pueda asumir, ¿no?, con la intención o con la predisposición en algún momento de interrumpir el pago de los compromisos argentinos. Sí, Ale, claramente hay un divorcio muy marcado en lo que fue el respaldo político, que como dijiste no solamente del Fondo Monetario, sino también del G20. Recordemos que hubo fotos del presidente Macri con la mayoría de los líderes de todo el mundo. Un divorcio entre lo que es el respaldo político y el respaldo económico de los mercados. Los mercados realmente no le dan tregua al gobierno, el riesgo país está por las nubes. Cerca de 750 puntos, casi llegando al máximo que tuvo en la era Macri de 780. Y esto tiene que ver no solamente, o es un tema muy importante, no solamente con el factor político, lo que puede pasar después de las elecciones, la posibilidad de que Argentina deje de cumplir la deuda, sino con los altísimos niveles de endeudamiento que tiene la Argentina, ¿no? Realmente la tasa de deuda sobre PBI, después de la devaluación, porque recordemos el PBI argentino es en pesos y gran parte de la deuda está en dólares, entonces al devaluar la Argentina casi un 100%, este año, ese ratio que miden los inversores, que es el ratio de deuda sobre PBI, creció desde un 40-50% hasta un 80%, incluso más dependiendo de cómo uno lo mire. Y hay te diría, un condimento adicional que tiene que ver con que la Argentina sigue en recesión. Hay algunos indicios de que la cosa puede mejorar el año que viene, pero de vuelta, si uno mide deuda sobre PBI y un PBI cayendo, y la deuda por supuesto incluso subiendo, porque van a acercarse los compromisos, la hora de pagar la deuda con el fondo, realmente lo único que tiene uno en el horizonte son miedos, temores, y esto se refleja en el riesgo país, que como te decía está muy, pero muy por encima de lo que uno esperaba después del G20. Sí, Santi, las dos cosas están conectadas, ¿no?, de alguna manera. Hay un nivel de endeudamiento que exige, ¿no?, un esfuerzo que muchos dudan que un gobierno de la oposición esté dispuesto o pueda estar dispuesto a encarar, ¿no?, a afrontar. Sí, y hay que ver también si el gobierno, a veces querer no es poder, ¿no? El oficialismo quizás quiera hacerlo, quiera afrontarlo, pero hay que ver si realmente puede maniobrar con todas las tensiones sociales que genera justamente un ajuste de lo que se necesita para cumplir los pagos de la deuda, ¿no? Quizás el oficialismo quiera, pero hay que ver si puede, sobre todo con tanto conflicto social. Lo estamos viendo en las próximas horas con el paro de los pilotos en las líneas aéreas. Sí, en el contexto además de un año electoral, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora de seguros para motos. ¿Cuáles son las compañías más convenientes para asegurar este tipo de vehículos? Así es, un mercado de motos que se redujo a la mitad en lo que refiere a ventas entre noviembre del año pasado y estamos hablando de Honda, Motomeg y Sanela, las más vendidas, y como siempre la posibilidad y en realidad la obligatoriedad de contratar
un seguro, al menos en lo que refiere a responsabilidad civil que tiene que afectar y estar al tanto de los terceros transportados y desde ya de los no transportados en caso de accidente. También la posibilidad de sumar otras pólizas, pero vamos al ejemplo concreto, a las compañías más económicas que en este momento se encuentran en el mercado con, como les decimos, un caso. En este caso, les decimos una Suzuki GN 125 0 kilómetro valuada en 60.000 pesos. Para lo que es responsabilidad civil, en este momento el mercado ofrece estos precios por mes y vemos en pantalla, así es, ¿sí? 174 pesos para Orbis. Fíjense que hay una columna que dice rango. Bueno, ese es el lugar que fueron ocupando las compañías, ¿sí?, en los premios Prestigio Seguros. ATM 185 pesos, 197 pesos para Mercantil Andina, Río Uruguay 199 y arriba de 200 Triunfo con 205 pesos. Más arriba está Cooperación con 210 pesos por mes, 214 para la Nueva Integrity, 222, 228 Sancor y Federación Patronal 238 pesos. Uno puede, ¿sí?, agregar a esta posibilidad de responsabilidad civil en la póliza lo que refiere a robo. Entonces, en ese caso puntual se encuentra con estas pólizas obviamente más caras y arrancamos en 512 para lo que es Orbis, Integrity 558, 590 Cooperación, Triunfo 604, la Nueva 615, 626 para Mercantil Andina, Río Uruguay 640, 649 Federación y 694 ATM. Hay también otra póliza que es pérdida total por accidente, que también la pueden consultar. Como siempre, importantísimo saber qué uso le da uno a esa moto para entonces entender la necesidad concreta de su póliza de seguros. Como siempre les decimos, consultar a más de una compañía. Pólizas, como vemos, realmente accesibles y que debes tener en cuenta si tenés una motocicleta. Vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y un mercado local que tiene un desempeño poco brillante, ¿no?, poco destacado a lo largo del año. Si bien tuvo una leve recuperación estos últimos días, se mantiene, ¿no?, sin superar los 31.000 puntos o en torno a ese nivel, ¿no? Exactamente. Todos pensamos que iba a empezar a recuperar el mercado en pesos y en dólares, pero como bien estaban diciendo antes, hubo un driver que empezó a cambiar dentro de la gente del mercado. ¿Cuál es? El riesgo país. ¿Por qué cambió el riesgo país? Como bien decían, por los riesgos electorales que hay. Claramente el mercado no quiere que gane el gobierno anterior. Drástico. El mercado ajustó su riesgo país. Cuando parecía que el riesgo país iba a bajar, se acomodó a un posible triunfo del gobierno anterior. Nosotros hicimos un informe donde tomamos en consideración el riesgo país que había con el gobierno anterior. ¿Cómo nos iría? Es imposible sostener la economía. Porque como bien decían antes, hoy estamos endeudados en dólares. Tal cual. Entonces, con un riesgo país de 1.500 puntos, no hay economía que se sostenga. Porque no podemos financiar el crecimiento y la recesión sería peor. Ya igual es difícil sostener una economía con este nivel de riesgo país si se sostiene en estos niveles con el paso de los meses, ¿no? Exactamente. Hoy el mercado está preciando un punto medio entre que siga este gobierno o que vuelva el gobierno anterior. Pero no estaba pasando eso. Aparte tenemos puntos a favor como los mercados internacionales que hoy están en un mejor contexto. La Fed, por ejemplo, que es una variable que también nos afecta, porque si la Fed aumenta su tasa, también aumenta el costo. Tal cual, ya se está hablando de que la Fed en el 2019 va a bajar un poco el tema de las tasas de interés. Una buena noticia, ¿no? Una buena noticia, exactamente. Bueno, muy bien. Seguimos hablando en el próximo bloque. Ahora nos vamos a ir a un corte. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, estamos de regreso y como siempre vamos a comenzar y a responder a todas tus consultas. Iniciamos con las consultas sobre el estado de las entidades bancarias con una noticia del sistema financiero. Así es, mientras vemos números en pantalla del sistema financiero, les cuento que más bancos están sumando al súper descuento de 50%. Inició el Banco Provincia y es el turno ahora del Banco Nación. El próximo lunes y martes entonces habrá 50% de descuento con un tope de 1.000 pesos para los usuarios de Nativa, la tarjeta Nativa del Banco Nación. Una buena noticia, Y días atrás la Corte Suprema
de la Nación revocó una medida cautelar que exceptuaba a los jueces asumidos a partir de enero del 2017 de pagar el impuesto a las ganancias, de acuerdo a lo establecido en una ley de diciembre del 2016. Existe la intención de extender esta medida al resto de los jueces. Agustina Bassi conversó con el público sobre este tema. Café Financiero le preguntó al público si está de acuerdo con que más jueces paguen impuesto a las ganancias y si creen que esta decisión debería extenderse a todos los magistrados. ¿Estás de acuerdo con la nueva normativa que establece que los jueces que ingresaron en enero del 2017 paguen impuesto a las ganancias? No, estoy de acuerdo que todos los jueces paguen impuesto a las ganancias. Sí, estoy de acuerdo, pero todos tendrían que pagar, todos los jueces también, los viejos también. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque la mayoría, y creo que casi todos estamos en el tema de tener que pagar el impuesto, así que entiendo que ellos con los sueldos importantes que tienen, es correcto que paguen también el impuesto. Todo el mundo paga impuestos, ellos tienen que pagar impuestos. Tienen que dar ejemplo, de hecho es así, porque todos salimos a la calle, pagamos servicios, todo tipo de servicios, pero hay que pagarlo. Yo soy médica y pagué impuesto a las ganancias, ahora estoy jubilada y pago impuesto a las ganancias. ¿Por qué cree que existen estos privilegios? Y será porque en la justicia existen esos privilegios, como decís vos, entonces todo se va modificando y todo tiene que ir cambiando para bien y para que todo sea más justo. No lo sé, es algo que no lo entiendo. Hay muchos privilegios que no se entienden, inclusive jubilaciones excesivas, ¿viste? Pero bueno. Bueno, un tema muy importante, un primer paso, ¿no?, para ir eliminando estos privilegios que existen en nuestro país y que son de alguna manera la contracara de esta economía estancada que venimos padeciendo. Sí, un tema, Ale, porque rige un principio de igualdad, por los cuales no pueden tener diferencias ante igual trabajo, ¿no? Un juez que ahora va a pagar ganancias va a cobrar un 35% menos que el juez que hace el mismo trabajo y no paga ganancias. Es una verdadera injusticia. Muy bien, vamos a continuar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Y Ramiro, bueno, el Banco Central viene avanzando en las últimas semanas con una reducción de la tasa de interés de referencia. ¿Cómo viene impactando esto en los mercados? Exactamente, o sea, lo que estamos viendo es la gran disyuntiva de la Argentina, pesos o dólares. El juego que hace el Banco Central es bajar la tasa, lo que hace expandir la base monetaria y así hacer subir el dólar. Lo que pasa es que todo el tiempo está en la banda inferior, no puede salir de esa banda inferior. Entonces, ¿qué se empieza a generar? Un retraso cambiario de vuelta. Porque la inflación sigue constante. Ya estamos hablando de una inflación anual de más de 47%. Sí, tal cual. Entonces, el Banco Central tiene que jugar todo el tiempo para ver cómo el mercado responde en cada movimiento. A veces responde inmediatamente y otras veces el mercado no se da cuenta de los movimientos. Tal cual, desde ya. Bueno, vamos a ir viendo cómo sigue esto. Vamos a ir cerrando este bloque, como hacemos siempre, respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros con una noticia relacionada con el mercado asegurador. Con información que compartimos en pantalla y con una noticia que tiene que ver con una app, ¿sí?, para los taxis porteños y la posibilidad, en realidad la obligatoriedad de gestionar los taxis, de que esos taxis sean como funcionan Uber y Cabify, pero bien aplicado a lo que son los taxis en la ciudad de Buenos Aires, y también con una tablet que está generando muchísimo ruido y que vamos a ver finalmente cuándo y cómo se termina instalando. Veremos, hay muchos movimientos y muchas opiniones encontradas. Básicamente se trata de un nuevo capítulo en esta historia de un fallo a favor, un fallo en contra de Uber y que nadie parece definir qué va a pasar en esa línea. Por lo pronto Uber actúa sin autorización a diferencia de Cabify, ¿no? Sí, exactamente. Esa es la actualidad, pero bueno, medidas que se intentan tomar para que los taxis estén integrados a una realidad que obviamente tiene resistencias y que esperemos mejore el servicio de taxis desde ya en la ciudad de Buenos Aires. Tal cual. Bueno, muy bien, cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Lorenzo Sigo Gravina. Bueno, estamos
estamos aquí de regreso. Vamos a conversar con el economista Lorenzo Cigoravina para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo andás? Bien, todo bien, por suerte. Gracias por estar aquí. Gracias a usted por la invitación. Bueno, hablábamos en el primer bloque que el riesgo país se ubicó en estos últimos días en su nivel más alto desde principios de septiembre, a pesar del respaldo que obtuvo el gobierno del Fondo Monetario Internacional, a pesar del compromiso del gobierno de alcanzar el déficit fiscal cero el año que viene. ¿Cuáles son los motivos que ves detrás justamente de este importante suba en el riesgo país? Bueno, hay un contexto financiero internacional que cada vez se va haciendo un poquito más complejo o que piden un poquito más de rendimiento los inversores internacionales, y después hay una gran duda política. Una cosa es si sigue Cambiemos, el paraguas que ha dado el Fondo Monetario ha dado toda la asistencia para que despejar las dudas de este gobierno, pero el próximo gobierno va a tener que arrancar en 2020 colocando buena parte de deuda para pagar nueva deuda, hacer el famoso rollover. Y ahí, bueno, ¿quién va a ganar? Y se mezcla el ruido electoral y ya que genera un poquito más de incertidumbre, una situación en que claramente la Argentina con este gobierno ha perdido un poco de confianza, si no es que fue toda, y quizás gracias al FMI hoy la situación, sobre todo después del segundo acuerdo, se había estabilizado un poco, pero hoy tenemos una paradoja, porque sí, hay calma cambiaria, transitoriamente, pero tenemos nuevamente estrés financiero con este riesgo país. Tarde o temprano, las dos cosas en simultáneo no se van a poder sostener. Sí, se da como esa curiosidad, tal cual, ¿no? O sea, el frente cambiario se mantiene completamente bajo control y desde ya, bueno, vamos a ver el día de mañana, ¿no? La tasa de inflación que difunda el INDEC, pero uno espera una tasa de inflación por debajo del 3%, una baja importante, ¿no? Sí, insisto, esa paradoja se puede dar transitoriamente. Llega un momento en que o el riesgo financiero contagia a la calma, se pierde la calma cambiaria, o se logra una mayor calma financiera como el mercado cambiario. El problema y básicamente la zona de turbulencias van a ser cuando empiece el proceso electoral allá por junio del año que viene. Claro, justamente, ¿no? ¿Hay algo que puede hacer el gobierno para evitar esto o vamos a depender de los resultados que vayan mostrando las encuestas a lo largo del año para ver, ¿no?, si esta calma cambiaria se transforma en una nueva turbulencia? Hay algunas cosas que puede hacer, por ejemplo, cumplir a rajatabla con la receta del fondo, que no es agradable, pero por lo menos mostrarle a los inversores internacionales que si se aprueba una ley que dice que el presupuesto va a ser equilibrado ante el pago de intereses del sector público nacional, que se cumpla. Esos pasos son por lo menos para ir construyendo desde una confianza que se rompió. ¿Crees que hay dudas en ese sentido también? Digamos que esta suba de riesgo país tiene que ver con dudas de que el gobierno cumpla con su compromiso el año que viene. Creo que los mercados financieros internacionales entienden que la Argentina, una cosa es la ley y otra cosa es la práctica. Tener una ley de presupuesto nacional con equilibrio primario, perfecto, ahora hay que cumplirlo, además en un año electoral. Y creo que tienen razón para sospechar porque tenemos muchas leyes que no cumplimos en la Argentina. Hay una cuestión reputacional, ¿no? Sí. Lorenzo, hablabas del estrés financiero que se mantiene. ¿Cómo está la situación en los bancos? Porque cada vez que hubo una crisis en la Argentina también vino acompañada por corrida de depósitos, ¿no? Parece que los bancos están en una situación muy diferente a otras crisis, incluso que los depósitos están subiendo. Sí, por suerte, y esto lo habíamos mencionado, la primera corrida prácticamente no resintió en los bancos. La segunda corrida, la primera yo la sitúo a fines de abril de este año y la segunda a mediados de agosto, ahí recién vimos que la gente que tenía activos en dólares fue a retirarlos del banco. Fueron 2 semanas, los encontraron en los bancos se los dieron y no pasó mayores. Por suerte después se pudo estabilizar la situación. No hay mucho crédito en dólares, o el único crédito en dólares que se ha dado ha sido a los sectores exportadores, o sea, no hay descalce de moneda. En eso se aprendió de la fenomenal crisis del 2001-2002. Y sí, es un mercado financiero muy chiquito, presta muy poco, pero por lo menos el riesgo de que la crisis cambiaria o financiera se traslade a la bancaria ha sido acotado. Y obviamente, si hay una tercera crisis de confianza, corrida cambiaria, ahí quizás esta vez sí no se salve el sistema financiero local, pero por suerte ha mostrado mucha resistencia. Y decías que hay que cumplir a rajatabla con el programa del fondo. Es un programa de bastante ajuste, ¿no?, en varios lugares. ¿Se puede crecer el año que viene haciendo semejante ajuste? A ver, cuando hay inestabilidad cambiaria, olvídate el crecimiento.
De hecho, ¿se acuerdan esa semana fatídica, la última de agosto, en la que en el fin de semana no se sabía quién iba a estar de jefe de gabinete, de ministro de Economía, que había nombres, etc.? Ahí no veías ni siquiera cómo cerraba septiembre. Después nos empezamos a preguntar, bueno, con un poquito más de calma, sí, el fin de año va a ser complejo. Bueno, hoy ya extendemos un poquito más el horizonte, gracias a esta calma transitoria, este plan de estabilización que por lo menos en el corto plazo ha funcionado. Hoy ya estamos viendo, bueno, qué va a pasar a mediados del año que viene. Y cuando en la Argentina hay un poquito más de calma cambiaria, por lo menos se puede frenar el deterioro de la actividad. Creo que la inflación el año que viene puede estar debajo del 3% mensual, los salarios pueden empezar a recuperarse un poquito de la paliza que sufrió este año. Digo, la inflación casi va a ser 47, 48% contra salarios que crecen en torno al 30%. El año que viene puede haber recuperación. Los sectores transables, exportadores, con un tipo de cambio real más alto, van a mejorar. Y si Dios quiere y llueve bien, vamos a tener una buena cosecha gruesa de maíz y soja que va a permitir una expansión de la agroindustria. Lorenzo, en los últimos días se conocieron críticas importantes de la Unión Industrial Argentina, ¿no?, al rumbo económico. ¿Compartís estas críticas? A ver, la verdad es que hoy lo que hizo el Fondo Monetario fue estabilizar. O sea, estamos en terapia intensiva, tenemos el respirador del Fondo Monetario, pero lo que me parece que ha faltado es la visión estratégica de dónde crecer, más allá de vaca muerta, a algún sector, el turismo o algo de mejoras de infraestructura. A este gobierno le ha faltado una estrategia de desarrollo. Siempre se criticaba, bueno... Pero no es esperar demasiado de un gobierno, ¿no tienen que ser los propios empresarios los que encuentren la manera de desarrollar y ser exitosos? Bueno, pero ya nosotros decíamos siempre en la consultora, este es un modelo de atraso cambiario con endeudamiento y nunca terminó bien. Y este año lamentablemente lo hemos visto. Quizás uno por lo menos le pide que estén las condiciones dadas para que el sector industrial pueda eventualmente, con productividad, con inversiones, crecer. Bueno, ahora, por lo menos en este momento, no podríamos quejarnos del atraso cambiario. Puede haber un leve atraso cambiario, pero no estamos hablando de un atraso cambiario como los que hemos tenido en otros momentos de la historia, ¿no? No, hoy la crítica pasa por el lado de que hay un mercado interno deprimido y tasas de interés muy altas. Hoy ha pasado a otra cuestión, y es cierto, es que este plan, el segundo acuerdo con el Fondo Monetario, es un plan de estabilización. No es un plan para volver a crecer, para dinamizar el mercado interno, todo lo contrario. De hecho, incluso en 2020 vamos a tener que tener más superávit primario, de un punto. Eso ya está acordado, es decir, va a haber que hacer un poquito más de ajuste, incluso en 2020, sea quien sea el que gane la presidencia. ¿Esperás, Lorenzo, un fin de año tranquilo o conflictividad social para los últimos días de diciembre? Siempre puede haber conflictividad, la sociedad argentina es compleja, lo hemos visto incluso en un superclásico. Pero sí, por lo menos se han tomado las medidas como quizás paliativos, bono acá, acuerdo allá, asistencia a las organizaciones sociales, como para que en un contexto muy complejo como es este año, con una pérdida de salario real muy fuerte, por lo menos le han bajado un poco la presión a esa olla que es el descontento social y económico, que hay razones concretas porque este año fue un año muy duro, caída del salario real, aumento del desempleo, aumento de la pobreza e indigencia, recesión, etc. Para cerrar, Lorenzo, un dato positivo: ayer se conoció el informe de turismo del INDEC, una caída del 17,3% de los viajes argentinos al exterior en octubre. De alguna manera, bueno, era una de las cuentas que venía dando muy negativa antes de la devaluación. Es un dato positivo que se avance en ese sentido. Sí, y más aún, ¿sabes cuál es el verdadero dato positivo? Aumenta 6%, un poquito más del 6%, el ingreso de extranjeros a la Argentina. Y eso deja no solo dólares frescos a la economía, sino además en sectores clave. Por eso, a diferencia de otros planes de estabilización, se vislumbran oportunidades, sí, ¿no?, en sí, algunos sectores de la economía. Sí, ¿no? Por eso nosotros vemos un primer semestre del año que viene que debería ser de recuperación. La tasa, el PBI interanual, la variación interanual va a seguir siendo negativa, pero probablemente empiece en el margen, en la variación desestacionalizada, cuando vos comparás trimestre contra el trimestre anterior, un leve crecimiento. El problema es que para el segundo semestre probablemente toda esta incertidumbre electoral, política, vuelva a paralizar las decisiones de consumo, inversión de las agentes, y ese rebote va a terminar siendo un rebote muy tibio. Muy bien, muchas gracias, Lorenzo. Un placer. Nos vamos con el análisis de Lorenzo Sigó Gravina sobre la actualidad de la economía argentina. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.